Un cordial saludo para todos nuestros amigos de Conversando con un Eudista. Estamos aquí en Provincia Eudista, Minuto de Dios. No sin más recordarles a todos nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Eudistas Minuto de Dios, en Instagram como eudistasmd, en la página web como eudistas.org. También en YouTube, que aquí están con nosotros conectados, nos pueden encontrar como Provincia Eudista Minuto de Dios. Pues a todos ustedes la gran bienvenida a este espacio que vamos a tener hoy, justamente con un invitado muy especial que está con nosotros para hablar sobre su historia de vida, pero también sobre su historia de vida vocacional. Él es el padre Jaime Salcedo, quien ha tenido un recorrido muy significativo dentro de la obra del Minuto de Dios, pero también dentro de esta hermosa provincia del Minuto de Dios. Él ha sido director de pastoral universitaria en Uniminuto, también ha sido rector de alguna de nuestras sedes de Uniminuto, precisamente en la Regional Sur. También su recorrido ha sido como formador de sacerdotes en diferentes seminarios, como en Bogotá, también en Pasto. Y además es un apasionado por la filosofía, por el significado de las palabras. Nosotros lo quisimos llamar logófilo, que viene del griego logos, que significa palabra, y filo, amor, si no me equivoco, padre. Pues padre, bienvenido a Conversando con un Eudista. Muchísimas gracias, Angie. Un saludo muy especial para toda la provincia, laicos y asociados. Bueno, padre, usted es oriundo de la ciudad de Cartagena, tiene más de 10 años en el sacerdocio y más de 20 años en esta experiencia vocacional. Cuéntenos un poco, en estos más de 20 años de experiencia vocacional al sacerdocio, ¿cómo comenzó ese deseo? ¿Tuvo que ver algo, quizá la filosofía allí en ese deseo de ser sacerdote? No, tenía que ver más que todo las experiencias de movimientos juveniles donde hice parte en mis épocas de adolescencia y de estudiante de bachiller. En una primera parte, las Pascuas Salesianas que se realizaban a nivel de colegios en la ciudad de Cartagena, en un movimiento de jóvenes llamado Fuerza Juvenil Pensando con Espíritu, y que luego eso se concretó con las jornadas de vida cristiana en los retiros de Pustinia. Bueno, padre, y en este camino de buscar justamente esa trascendencia a través de la vocación sacerdotal, ¿cómo empieza ese vínculo con los eudistas y tiempo después con el Minuto de Dios? Cuando realizo el proceso de Pustinia, que eran los retiros espirituales de las jornadas de vida cristiana en la ciudad de Cartagena, donde soy oriundo, tomo la decisión radical de irme al seminario. En este caso, el seminario San Carlos Borromeo, en Cartagena, donde conozco a los eudistas y me apasiona el testimonio de los eudistas en el acompañamiento de la formación sacerdotal. Creo que la vertiente educativa toda la vida me había llamado la atención y descubrí en el carisma de los eudistas, en el ejercicio de la formación en los seminarios, creo que descubrí mi propia vocación. Es decir, quería ser ministro, quería ser sacerdote al servicio de una iglesia, formando a los pastores. Y en este camino de formación y al mismo tiempo también de encuentro con esta espiritualidad eudista que tiene mucho que ver con la formación, se encuentra también con esta obra del Minuto de Dios. ¿Cómo también, padre Jaime, ha sido esta experiencia? Cuando decido ingresar a la congregación de Jesús y María, solo existía una sola provincia, que era la provincia de Colombia. Allí todo el ejercicio de formación fue en la casa madre de los eudistas en Valmaría, en Usaquén, donde muchos eudistas pasaron por allí en todo su ejercicio de formación. Cuando se dio la oportunidad de la creación de la región
del Minuto de Dios, que posteriormente pasó a ser Provincia Eudista Minuto de Dios, realicé la solicitud de manera expresa para poder hacer parte de esta provincia. Por muchas razones. La primera razón, por la labor social que el Minuto de Dios ha venido desarrollando por más de 60 años, que me cautivó. Segundo, ejercer mi servicio ministerial a través de la educación, que se da a través de los colegios, a través de la universidad. Y tercero, porque me terminó enamorando mucho el testimonio del Padre Rafael y del Padre Diego Jaramillo. Como dice el Padre Diego, a veces no es los libros lo que te enamoran, sino los ambientes y las personas que inciden en las tomas de decisiones vocacionales. Padre, yo creo que no es casualidad que justamente usted esté aquí en el Minuto de Dios, que su experiencia, sus dones y talentos también sean parte de esta gran obra, y justamente y precisamente en la dirección de pastoral e identidad misional, que usted ha estado allí por diferentes escenarios. En Bello estuvo allí, estuvo en la Dirección Nacional de Pastoral e Identidad Misional de Uniminuto, y ha dejado una huella muy especial y significativa en el sentido de entender qué es y qué significa una pastoral universitaria. Cuéntenos un poco, Padre, de esta experiencia. ¿Qué enseñanzas y aprendizajes quizá le ha dejado haber pasado por las direcciones de pastoral en Uniminuto? Al vincularme y a estar en la última etapa de mi formación, lo que hoy por hoy le llaman la etapa configuradora, que en ese momento no existía ese término, pero era la síntesis vocacional de la etapa de formación. Creo que en mi última etapa de formación, en lo que le llaman ahora la etapa configuradora, que en ese momento era la síntesis vocacional, y habiendo terminado todos los estudios, decido, seguramente por sugerencia también de mis superiores, realizar unos diplomados en pastoral educativa y en pastoral universitaria en la conferencia, lo que me permitió un cunde de aprendizaje de poder entender la pastoral en los colegios y la pastoral en la vida universitaria, que son dos cosas completamente distintas, aunque se relacionen. Luego tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Popayán, donde construí el plan pastoral universitario de la arquidiócesis y lo terminaba trabajando en la Fundación Universitaria de Popayán. Luego pasé a otros lugares, seguramente aquí en Colombia, donde fui director de pastoral del Centro de Pastoral y Misiones, que se llamaba San Juan Eudes en ese momento, en la ciudad de Bello, Antioquia, y luego a ser vicerrector general de Pastoral e Identidad. Toda esta experiencia le permite a cualquiera que ha hecho un recorrido en el entendimiento de lo que significa la pastoral universitaria, no es solamente hacer una construcción de la relación entre fe y ciencia o espiritualidad academia. En primera instancia hay que entender la identidad de lo que significa la universidad, una identidad que está precedida por un ejercicio académico y por un ejercicio investigativo y por un ejercicio de docencia. Uno no caracteriza el concepto de la identidad desde la perspectiva pastoral solo desde lo religioso, solo desde lo eclesial. En primera instancia hay que reconocer la universidad como una institución que ofrece programas académicos y que ejerce unos procesos de investigación. Y lo segundo, por supuesto, por la orientación de la universidad, está la otra parte de esa identidad, que en este caso es el Evangelio, que en el caso de Uniminuto es una universidad de inspiración cristiana que bebe de las fuentes del Evangelio, que en este caso es Jesucristo, para iluminar la academia, para iluminar la investigación y para iluminar la docencia. Por eso los estatutos de Uniminuto dicen que el único criterio en el cual orienta la cátedra, orienta la investigación y la proyección social es Jesucristo.
Excelente, padre. En esa misma línea que también pues usted ha contribuido a esta gran obra a través de la Dirección de Pastoral e Identidad Misional, hay un componente muy especial e importante para los eudistas y es justamente la formación. Usted ha tenido una experiencia muy significativa para la formación de sacerdotes en seminarios en Bogotá, en Pasto, hoy en día también está con la Casa de Formación La Misión. Padre, yo creo que muchos sacerdotes eudistas se hacen esta pregunta y creo que también es una pregunta que compete a asociados, laicos y demás, y es, ¿qué cree hoy usted que se necesita para formar a los futuros sacerdotes? Yo creo que una de las claves fundamentales lo puede entregar San Juan Eudes y en una segunda instancia lo puede ofrecer el padre Rafael García Herreros. En primera instancia, el ideal del concepto de formación en Juan Eudes, que no es más que formar a Jesús en los corazones de todas las almas. Formar a Jesús significa que nazca desde dentro. Y todo el que permite que Jesús nazca, se forme desde dentro, participará de todas las virtudes de Jesús, haciendo énfasis seguramente a esta carta de los Filipenses, de asumir las mismas actitudes, los mismos valores, los mismos principios, las mismas acciones de Jesús. Y por un segundo momento nos los ofrece el padre Rafael García Herreros en una triple vertiente: amor a Dios, amor al hombre, amor a la patria. Por eso, todo el ejercicio de la formación es un ejercicio de transformación. La palabra formación significa imagen. Cuando tú formas, tú quieres impregnar una imagen de esta persona que tienes enfrente. Por eso el proceso educativo que te invita, te convoca a transformar a todo el que tienes enfrente, tiene que ver con una imagen. En este caso, en la medida de San Juan Eudes, la imagen de Jesucristo, y en García Herreros, la imagen de tener a Dios en la vida, de ser un buen ser humano y que sea un amante a la patria. Padre, y en esa acción transformadora que justamente comprende este ejercicio de la formación, ¿cómo los eudistas en general deberían apropiarse de este llamado a la formación? Bueno, hace parte del carisma, ni siquiera es un llamado, hace parte del carisma que está en las raíces y en los tuétanos de la congregación. Y todos aquellos que pertenecemos a la congregación de Jesús y María, tenemos casi que ese convencimiento de formar a los futuros pastores. Somos formadores de los formadores. Y eso ni siquiera es un título, sino que es casi que una vena que nos recorre por todo el cuerpo y que de cierta manera se expresa en una serie de prácticas, en todos los lugares donde nos encontremos, no necesariamente en un seminario. En cualquier ámbito en donde un eudista esté, habrá siempre una actitud de formar. Bueno, padre, vamos a pasar un poco a una parte de usted que lo representa, que es parte quizá de su estilo de vida y de sus pasiones, y es ese amor por el significado de las palabras. ¿De dónde nace esto, padre? Tuve profesores admirables, profesores en Valmaría, que eran excelentes formadores, excelentes sacerdotes, que me dieron un testimonio de vida. Y parte de ese testimonio tenía que ver con la vida académica. Por supuesto que la vertiente donde yo me he inclinado para poder hacer academia es encontrar en un ejercicio hermenéutico el sentido de cada una de las palabras y cómo desde las palabras encuentras unos saberes que pueden enriquecer
cualquier tipo de actitud formativa. Por eso lo que realizo permanentemente es el desglose de palabras que me permiten encontrarle sentido para poder transmitirlas y darle como una mayor cabida o una mayor comprensión en la realidad de hoy. Las palabras, como los seres humanos, tienen un nacimiento, tienen un desarrollo y seguramente también tienen que morir las palabras. Pero esa palabra, que seguramente significaba en el siglo I algo, hoy por hoy se puede reinterpretar a la luz de las dinámicas, las necesidades y los desafíos de hoy. Segundo, por mi formación como filósofo, en donde he encontrado desde el método hermenéutico una forma de poder interpretar, discernir realidades para poderlas transmitir a través del significado de las palabras. Padre, justamente en este ejercicio, quizá que para muchos, no sé, sea algo diferente, ¿no? Explorar e indagar, ir más allá en ese significado de las palabras. Usted constantemente lo está compartiendo a través de sus redes sociales y mucha gente le responde, mucha gente responde como a esas publicaciones que se realizan. ¿Algún testimonio en particular, Padre, o algo que le deje este ejercicio que usted constantemente realiza a través de sus redes o de sus espacios para compartir pues, palabras? Las redes siempre se constituyen en ventanas de oportunidades. Y en este caso, la ventana de oportunidad es una ventana formativa. Por eso, como soy un apasionado de las palabras, soy un apasionado de la lectura, soy un apasionado de la escritura, trato de encontrar las palabras, de darles su significado a través de una plataforma de Instagram, pero que hay un programa que se llama la arqueología de la palabra. Es decir, darle sus raíces, cómo está compuesta y luego difundirla de tal manera que la gente le pueda encontrar no solamente un conocimiento, sino que pueda entender de dónde viene el origen de las palabras. Por eso el ejercicio de la red se constituye en condición de posibilidad de poder transmitir eso que yo tengo a nivel de vocación, que el ministerio me lo ha regalado, y es el don de la formación. ¿Cómo yo puedo formar no en un aula de clase, sino en un aula digital donde puedo compartir una frase, una palabra, y la gente pues obviamente lo replica, lo comenta y da también sus apreciaciones? Excelente, Padre. Uno de los propósitos que la gente por lo general se hace, yo particularmente también lo he hecho, Padre, es por lo menos yo, un libro al mes. Pero usted tiene un récord y es pues justamente por su disciplina en algo que usted acaba de mencionar, y es su pasión por la lectura. ¿Cuántos libros hoy a la fecha se ha leído en este año? Bueno, eso tiene que ver mucho con los propósitos que tengo siempre del año anterior. Siempre los 31 de cada año coloco como los propósitos en lo que debo de mejorar a nivel ministerial, a nivel de salud, a nivel de académico, pongo como mis 12 grandes propósitos. Y uno de esos propósitos, pues no sé si decirlo, pero son 124 libros que me he propuesto leer para este año. El año pasado me leí 84, entonces este año dije que iba a aumentar 20. Pero eso lo hago porque un libro te bota una bibliografía, te bota unas referencias que yo voy anotando, y esa anotación yo la pongo en una matriz de Excel, de saber cuáles son los libros que yo selecciono para el año y para podérmelos leer. Luego que los leo, les pongo un sello, que es el sello del Padre Jaime, etc., y los publico como una sugerencia para que aquellas personas que estén interesadas también lo puedan leer conmigo, si están realmente interesados. Entonces, también es un hobby que tengo, que es el tema de la lectura, lo que me ha permitido tener también una biblioteca un poco grande y que me permite a mí compartirlo y socializarlo siempre a los otros.
Excelente, padre. Además, yo creo que es un hábito que dentro de este ejercicio formador es indispensable, ¿no? Es indispensable para quien se esté formando. Denos usted en su experiencia un tip, dos tips, los que usted considere importantes para justamente cultivar este hábito de la lectura. Yo tengo que dar gracias a Dios, y vuelvo e insisto, porque tuve formadores admirables que me enseñaron parte de lo que en realidad ellos a su vez recibieron. Por eso decimos que cuando uno tiene este tipo de maestros, cuando ellos ya no están, uno se queda con parte de ellos y seguramente ellos se llevan parte de nosotros. La metodología de estudio, recuerdo, cuando estaba más joven, la metodología del estudio pueden ser varios tips que me enseñaron. Uno, poner el escritorio siempre al lado de una ventana, despejarla de cualquier otro libro y solo quedarse con el libro con el cual vas a estudiar. Que haya buena ventilación y buena iluminación. El segundo tip es leer en voz alta mientras caminas. Creo que de las cosas más difíciles que cualquier persona puede experimentar es leer en voz alta mientras va caminando. Se hacía en el patio de Valmaría y en la cancha. El tercer tip, que en mi época no era la época del CD, eso es posterior, compraba uno los cassettes y los ponía a grabar y se grababa uno mientras leía. De tal manera que cuando llegaban siempre los exámenes finales, ya no leíamos las fotocopias ni las lecturas, sino que todo era por audio. Eso es un tercer tip que te permite a ti leer en voz alta e inmediatamente grabarte para poderte escuchar. El cuarto tip era leer los párrafos y sacar ideas principales, ideas secundarias e ideas nucleares y colocarlo en las notas marginales del texto, del cual te permitía al finalizar tener una comprensión integral de esa lectura. El quinto tip era la construcción de esquemas conceptuales o mapas conceptuales, que a través de palabras claves tú construías el universo de ese texto. El sexto tip era los mapas mentales, es decir, cómo a través de una lectura tenías la capacidad de poderlo representar luego en un tablero o representarlo en una hoja. Paul Ricoeur dice que todo texto termina siendo un poco violento. Una cosa es lo que dice el autor y otra cosa es lo que el lector en su interpretación propone. Por eso siempre hay un carácter de violencia en cada uno de los textos. Entonces, de los que puedo recomendar, esos 5 o 6 tips que me ayudaron a mí a hacer un desarrollo de lectura rápida, pero también de esquematización en la disciplina de esa lectura. Excelente, padre. No me gustaría que nos fuéramos sin antes hablar un poco sobre un libro que usted publicó que se llama Bionetopraxis, una práctica de gobierno digital, donde se abordan diferentes temas, o más bien el tema de la relación entre los seres humanos y las máquinas en la era digital. Creo que un tema específico y puntual para hablar hoy en día. Cuéntenos un poco, a grosso modo y rápidamente, de qué se trató esta obra y qué le aporta hoy a nuestra sociedad. Bueno, en mi carácter de los estudios que tengo, una de las grandes líneas que tengo a nivel de investigación es filosofía de la educación, filosofía de la finitud, filosofía de la técnica. Esta filosofía de la técnica tiene que ver con todo el lenguaje odierno de la era tecnológica, de las inteligencias artificiales, de las inteligencias superiores, desde las inteligencias generales, y el lenguaje de la virtualización y de la digitalización. Allí nace un concepto que le propuse a la ciencia que se llama Bionetopraxis. Bio, en este caso, no es un concepto de vida, sino es un concepto de cultura. Cultura como un sistema de ideas vitales que se transfieren de generación en generación y que tienen que ver con conductas, creencias, lenguajes, qué sé yo. Neto es un splash morfológico que seguramente se da a través de la net. La net significa red, significa conexión. En neto
en latín significa resultado. Es decir, cuando a ti te dicen cuánto tienes neto en el bolsillo, es decir, el resultado, que en este caso, en la digitalización, el resultado es un resultado de poder. Y praxis son las prácticas racionalizadas, conscientes. Una cosa es la práctica como actividad ejecutada, otra cosa es la praxis como aquellas prácticas que son conscientes y que son racionalmente desarrolladas. Por lo tanto, bionetopraxis significan esas prácticas de gobierno que la digitalización está usando para poder controlar, para poder desarrollar el concepto de la vida. ¿Qué es lo que hoy por hoy está gestionando las conductas, los pensamientos, los lenguajes, cuando tú tienes la capacidad de poder delegar la voluntad a la máquina? Voy a poner un ejemplo. Waze. Cuando tú metes la dirección en Waze, ya tú dejas de pensar y es la máquina, o en este caso la aplicación, la que termina tomando decisiones por ti. Lo mismo tiene que ver con la notificación, lo mismo tiene que ver con todas las aplicaciones que tú tienes. Al ceder la voluntad a la máquina, lo que hace la máquina es gestionar un bio neto praxis en tu vida. Excelente información y más hoy para hablar de esta era digital y también la relación que los seres humanos tenemos con ella. Pues padre, usted asumirá una misión muy especial en los próximos días. Se va para Francia durante los próximos quizás 5 o 6 años. Cuéntenos un poco de esta misión y esta labor que ahora usted asumirá. Es una intuición que nace de la Administración General del padre Jean-Michel Amoriaux, que es el general de los eudistas a nivel mundial, y de su consejo general. Una intuición de darle una mayor fuerza y repotenciamiento al concepto de la memoria y la tradición de los eudistas. Es la custodia de toda esa herencia espiritual que nosotros hemos recibido por tantos años. En estos casi 380 años de la congregación, la Administración General ha tomado la decisión de unirse en un trabajo mancomunado con las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, que son hermanitas nuestras, fundadas también por San Juan Eudes, y las hermanas del Buen Pastor por Santa María Eufrasia, de desarrollar un trabajo en conjunto frente a esta custodia. Ese proyecto se llama Habitando en el Corazón de la Espiritualidad Eudista. Un habitar que puede ser entendido de manera figurativa o de manera transitiva. Figurativa seguramente por todo lo que significa el concepto del habitar, el concepto de morar, el concepto de vivir, el concepto, pero tan transitivo también porque es un ejercicio de tu ser, vives una experiencia de transformación a partir de estos lugares que no son físicos, sino que también son espirituales. Ese es el proyecto, es un proyecto muy integral que tiene que ver con formación, tiene que ver con desarrollo espiritual, tiene que ver formación con laicos, asociados, sacerdotes, párrocos, jóvenes, educadores, qué sé yo. Un desarrollo espiritual tiene que ver con un proceso de itinerancia o de peregrinación, siguiendo los pasos de San Juan Eudes, un concepto de memoria, de recuperación de los lugares, de restauración de los lugares eudistas o de la espiritualidad eudista, formación de religiosas, acompañamiento también a personas vulnerables, niñas, mujeres en situación de prostitución, etc. Es decir, va a ser un proyecto paraguas de donde se van a desprender unos subproyectos que se van a llevar a cabo para los próximos años. Excelente, Padre. Pues todas las bendiciones en esta nueva misión. Y antes, Padre, de finalizar este espacio de Conversando con un Eudista, nunca nos vamos sin 3 mensajes especiales que hace nuestro invitado a través de nuestros públicos, candidatos, asociados e incorporados. Padre, desde su experiencia, desde su misión, desde su carisma, ¿qué mensaje le podría hoy dar a los candidatos eudistas? El primero es siempre dedicarse a estudiar la tradición. Cuando uno tiene una
oportunidad de ir a las fuentes. La fuente te permite tener arraigo a una identidad, y a mayor identidad, mayor fidelidad. La fidelidad siempre se da por la identidad que uno construye en relación con un artefacto, con una persona, con una organización, en este caso con una espiritualidad. Es muy importante porque a veces no leemos los padres fundadores o cómo fue la refundación de la congregación o las flores eudistas o cómo nació el Minuto de Dios, etc. Cuando uno tiene la oportunidad de ir siempre a la fuente, le da un mayor sentido a su vocación en el lugar donde se encuentra. Segundo, formarse para las necesidades del mundo de hoy. Creo que el ejercicio sacerdotal no es solamente tener un pensamiento de la racionalidad teológica, sino de la integralidad de lo que significa el ser humano en relación con sus procesos espirituales, en relación con su corporalidad, en relación con su parte psíquica, en relación con el mundo. Lo que algún autor, creo que es Goleman, que dice la relación consigo mismo, la relación con los demás, la relación con el mundo. Entiéndase mundo también con toda esa ecología integral desde la perspectiva cultural, educativa, espiritual, social, económica, biológica, entre otros. Y un tercer elemento que por ser tercero no quiere decir que sea menos importante, la oración. Creo que uno de los fundamentos propios de un ministro de hoy es traducir ese concepto de oración, de comunicación con Dios, que son motivaciones internas, traducirlas a decisiones de vida. Es lo que en realidad se llama el famoso discernimiento en el espíritu. De acuerdo, padre. Mensaje también para los asociados. Bueno, es decir, yo creo que, como decía un eudista, estamos en la hora de los laicos. Los laicos que tienen una importancia fundamental en la Iglesia y que lo reconoce el Concilio Vaticano II, que creo que es uno de los concilios que abre una ventana a la misión laical. El ejercicio de la formación, el ejercicio de la misión y el ejercicio de la evangelización, que no es más que los carismas que están expresados en la congregación. Que el ejercicio de la formación se haga bajo un acento, en este caso la Escuela de Santidad de San Juan Eudes y del Padre Rafael García Herreros. La misión, que tiene que ver con formar a Jesús en la vida de todas las almas, porque todos hacemos parte de esta misión, y la evangelización, que debe ser en todos los sentidos de la palabra, en el anuncio, desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva social o desde la perspectiva carismática evangelizadora. Y finalmente un mensaje para sus hermanos incorporados, padre. Nada, que vivan su sacerdocio, que amen a Jesucristo, que es el único que le da sentido y le da sabor a esta vocación y ministerio. Padre Jaime, gracias por haber estado con nosotros aquí en Conversando con un Eudista. Muchísimas gracias, Angie. Un saludo a todos. Y a todos ustedes que estuvieron conectados en esta oportunidad, gracias por haber estado con nosotros, no sin antes. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Eudistas Minuto de Dios, en Instagram como EudistasMD. También pueden conectarse a través de nuestra página web como eudistasmd.org y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos.